Los goleadores somos así. Me llevan al Caracas Fútbol Club con 15 años. Esa final con 2 goles de 2 merideños, que nadie se acuerda de eso. Nosotros le dimos un título a Estudiantes con 2 goles de 2 merideños. Llegamos a San Cristóbal, eso era una locura la gente para los octavos de final. Y recuerdo que el miércoles fuimos a entrenar y dice el Sachi Escobar, parece que se acabó el campeonato. Entre los poquitos goles que yo pude hacer en mi carrera, ese gol también entra como de los importantes. Agarró su avionetica y se fue a Manizales a buscarme. Ya tengo todo arreglado. Recoge la ropa para que nos vamos. Eso fue un contrato todo loco, pero yo lo agarré, porque había que ir para Corea y para el Vigía uno va todos los días, pero para Corea difícil. Que tú no vienes para la Unión, vienes para Italmaracaibo. Llevaban 5 fechas y llevaban un punto. Yo creía que nunca me iba a ir de estudiante. Quieren ganar plata sin ganar nada, sin consolidarse en primera y creen que el dinero es todo. Nosotros en ese entonces lo vimos al revés. Estamos en la secuencia de entrevista de los históricos merideños y esta vez con la visita grata de uno de los más grandes defensores que creo que ha tenido el Estado, aparte de la mitad de la cancha. Bueno, ya lo van a conocer, Lionel Bielma. Bienvenido a la página de Campeones del Futuro y a nuestros televidentes. Quisiera empezar con una pregunta que es para nosotros fundamental. ¿Quién es hoy Lionel Bielma? Bueno, primero darle las gracias, Campeones del Futuro. He venido siguiendo el trabajo que vienen haciendo a través del tiempo, ese reconocimiento a todos esos grandes jugadores que ha tenido el Estado en diferentes categorías, no solamente profesional, amateur, a cualquier nivel que ha tenido el Estado Mérida, y la verdad pues agradecerle la invitación y hablar de Lionel Bielma, pues una persona que a lo largo del tiempo siempre soñó, siempre quiso cumplir metas. Vengo de una familia futbolista, como era mi papá Gerardo Bielma, y siempre en mi cabeza estuvo ser futbolista, ser buen hijo, ser buena persona, buen hermano, buen compañero, y me considero una persona muy sencilla, que creció en estos alrededores, justo detrás de todo esto, hace años, cuando esto eran potreros, eran fincas, y hoy por hoy tenemos el mejor estadio del país, y la verdad pues ese es Lionel Bielma. ¿Dónde me hablas de que tienes una familia futbolera? ¿Dónde se cría Leo? ¿Dónde tiene el contacto con la pelota por primera vez? ¿Dónde nace? ¿Quiénes son sus primeros amigos? Lo que esa bandita que íbamos a jugar todos juntos, ¿dónde desarrolló Leo esa parte con respecto al fútbol? Bueno, yo nací, me crié justamente muy cerca de acá en el sector Zumba de la parroquia, después del colegio de abogados, muy cerca del Parque Los Artistas. Ahí nosotros crecimos, ahí tenía mis primeros amigos, estudié por acá cerca en la escuela del Lara de la parroquia. Mis primeros pasos fueron justamente ahí en la parroquia, en la cancha de fútbol de la parroquia. Freddy Omar Méndez, el Loco Pipa, conocido acá en las zonas, muy cerca de acá, fue mi primer entrenador. Después fui a ULA con Amenador Ugarte, después fui a Gilberto Amaya, que fueron los últimos pasos para llegar a profesional muy temprano. A 16 años ya estaba en profesional, pero la mayoría de mis amigos con los que nací, me crié, jugamos béisbol, futbolito, trompo, metra, todo eso eran de acá mismo de Zumba. Voy a unir esa pregunta con dos cosas, porque me hablas que eres de acá de la zona. De hecho, por eso estuvimos también en la zona para hacer la entrevista. Y hay una anécdota que la vamos a retomar más adelante, pero irónicamente, aquí en estos potreros, Lionel Bielma hacía gol. Pero este estadio tiene una anécdota. El primer gol de la Vinotinto en este estadio es de Lionel Bielma. Sí, como decíamos, pues estos eran potreros, acá había naranja, mandarina, árbol de guama, caballos, que nos robábamos los caballos para montarnos por ahí. Acá muy cerca estaba la hacienda del general Pardi Dávila, que siempre a fin de año íbamos a las paraduras que él hacía ahí, y normalmente tenían ordeño, íbamos a buscar leche, a buscar frutas. Nos robábamos los tomates aquí muy cerca también. Eso con es los difícil que muchachos. vean los chicos hoy creo que eso forja también parte de la personalidad. No, ya hoy los tomates los compran, las mandarinas, ya hoy los compran, ¿no? Pero la infancia de nosotros fue por aquí, metido en estos potreros, y justamente acá muy cerca en el sector Los Naranjos teníamos una canchita en el
en uno de los potreros, que era donde también jugábamos las caimaneras de fin de año y con los amigos que nos reuníamos justamente para esta época. Bueno, ahí en ese potrero tengo yo una anécdota. Creo que fue el 28, 29 de diciembre, estábamos jugando con mi compadre Villafraz una partida y los primos, y yo tenía que irme el 2 de enero a Caracas porque nos íbamos a Argentina para el preolímpico. Y en una de esas me queda una pelota y le meto una puntera y arranqué una piedra así, pero una piedra así que yo pensé que me había fracturado el pie, y no, pude ir al preolímpico y pude participar con esa molestia que... Por aquí había que algún agua, algún río que todos los que jugaban ahí tenían esa pegada, porque jugaban los Villafraz, jugaban los Steve. O sea, ¿cómo se educaba esa pierna? Por aquí en Zumba, si no me vengo a ir acá en Zumba. Porque... Bueno, mi compadre y yo pues nos manteníamos en el parque de Zumba con una pelota dándole todo el día, dándole. Nos poníamos distancias más cortos, más largos entre los árboles, el que le pegara una de las estatuas que estaban ahí en el parque, y ahí fuimos educando el pie hasta que dimos los primeros pasos. Justamente él también dio los primeros pasos en la escuela de la parroquia, y después, bueno, tuve grandes mentores también. No crean que es que yo solamente aprendí a patear o a tirar buenos pases solo, no, tuve también mi papá que me orientaba, después las manos de Amenor de Ugarte, después en la escuela Gilberto Amaya, Chiqui Peña, Gustavo Trejo, Magín, Calderón, todos esos entrenadores que pasaron por Gilberto Amaya, que cada uno me fue sembrando en mí, justamente en la Gilberto Amaya. En ese entonces quedaba en el Jersey. Hay un paredón verde que tiene porterías y tiene números y tiene círculos. Ahí me ponían a mí a patear. Pegarle al 1, pegarle al 2, pégale al gusano, pégale a la mariposa. Y en esa pared aprendí mucho a patear con sentido, con dirección. ¿Sabes qué? Bueno, voy a unir eso con otra cosa. Esta página va dirigida generalmente a chicos, así que básicamente el fútbol base. Y es bueno esa anécdota que dices, porque eso es parte del entrenamiento. Hoy a veces te dicen, Cristiano Ronaldo se queda 2 horas después del entrenamiento, Messi se queda 2 horas. Ustedes también se quedaban trabajando, y eso es bueno para que quede como éxito. Pero voy a pegar con la otra parte que es importante para los chicos hoy, que es el debut. Ellos sueñan con el debut, sueñan con esa oportunidad. Bueno, tú incluso como técnico, después vamos a hablar de eso, les has dado oportunidad a muchos chicos. Pero esa transición, estás en Gilberto Amaya, y cómo llega Leonel Belmar a debutar, cómo es ese proceso y con quién lo hace, con qué técnico, cómo es ese proceso, cómo se vive en esos días, todo eso que hoy el chico sueña que pase, cómo lo vivió Leonel Belmar. Bueno, primeramente el camino, ¿no? El camino empieza indudablemente desde que uno da los primeros pasos, hacia dónde orienta la visión y las ganas de ser profesional. Y yo indudablemente desde muy niño soñaba siempre con ponerme la camisa de estudiante de Mérida o de la ULA, que para ese entonces también estaba en la ciudad y era el gran sueño. Después indudablemente que el proceso fue largo, pero me ayudó a crecer. Y primeramente pensábamos en participar en todas las selecciones del estado. Yo recuerdo que desde preinfantil queríamos ser selección, infantil B, infantil C, hasta la juvenil. Y sabíamos que ese era el camino. Inclusive era sumamente importante pasar por la selección juvenil del estado, porque era como el último impulso a profesional, porque aquí se tomaba muy en cuenta a los jugadores de procesos juveniles de selección. Y si íbamos a los juveniles y ganábamos la de oro, indudablemente que eso era el salto definitivo, ¿no? Y después ahí participar en los Juegos Nacionales era sumamente importante. Yo, después de unos Juegos Nacionales que se celebraron aquí en Mérida, yo salgo a una preselección de Venezuela, de la categoría sub-17 para ese entonces, y de ahí, estando en la selección, me preguntaban que si ya formaba parte de alguno de los equipos de profesional o de sus inferiores más cercanas, y yo en ese entonces no pertenecía a Gilberto Amaya, y de ahí me llevan al Caracas Fútbol Club con 15 años para que siguiera y acelerara ese proceso de la mano del profesor Lino Alonso, que era el seleccionador nacional. Él influyó para que yo llegara al Caracas con 15 años, y allá me conseguí con un Elvis Martínez, con un Carlos Contreras, que eran merideños, Guacharaca Baena, que habían estado acá en Mérida, y una serie de jugadores que para esa época ya estaban consolidados en el fútbol nacional, y me dieron
un apoyo, pero estando allá se veía lejos todavía como esa primera oportunidad y se abre acá en Mérida la oportunidad de regresar a Estudiantes de Mérida mediante la fundación de Estudiantes de Mérida, que en ese entonces manejaban Celso Alonso, de Marisquería de Tuyó, Guillermo Herrera, el señor Manuel Serpa, y a través de la fundación de Estudiantes de Mérida hacen toda la gestión a través del Caracas, de mi familia, de mi papá, para regresar a Estudiantes. Llego acá en Mérida y el técnico es Carlos Horacio Moreno. Y ahí estaban, bueno, Coco Solarte, Mollega, Wilmer Melo, Emilio Sánchez, estaba el Negro Sanjao, estaba Rubén. Pero desde el primer momento la opinión de Carlos Horacio Moreno era que él no me había pedido a mí. Entonces me trasladan a la sub-20 de Estudiantes que dirigía Trapatoni. Entonces ahí entramos en una transición entre ir a trabajar con primera, bajar a jugar en sub-20 y ahí nos manteníamos. Al torneo siguiente sale la segunda división, que Estudiantes participa en segunda división, en primera y en segunda, para todo ese grupo de jugadores que por ahí no teníamos esa proyección, de la mano de Pedro Feble. Y cuando Pedro Feble llega aquí me dice, Bielma, porque Pedro Feble era el técnico cuando yo llego a Caracas, y me dice, tranquilo que aquí va a haber más posibilidades de ponerlo. No, pasó Pedro Feble de largo y nunca me miró. Hasta que llega justamente Gilberto Amaya. Y Gilberto Amaya yo lo tuve en el proceso formativo. Y Gilberto Amaya me dice, prepárate que este tiene que ser tu año. Vas a jugar. De paso, fue en un proceso como en una transición de estudiante económica, organizativa, que fue dura, pocos recursos. Y la decisión fue que teníamos que jugar con jóvenes y en su mayoría de Mérida, acompañado de algunos jugadores, como te dije, Rubén Morán, Melo, Emilio Sánchez, Mario Lenki, Solarte, Mollega y todo ese grupo, y acompañado de los que estábamos llegando. Y bueno, se dio esa primera temporada con 16 años en profesional, muy joven. Después, de la mano de Gilberto Amaya. Después viviste todos sus campeonatos, 98, 99, siempre estuvieron ahí a puntico de llegar, pero tú estás en ese equipo Estudiantes de Mérida. ¿Qué tenés esa temporada? Porque pelearon, pero fueron subcampeones en apertura, subcampeones en clausura, fue 88, 89 creo, y creo que ahí marca ya como el posicionamiento de Lionel Bielma en el fútbol. 98, 99, no se vaya tan atrás porque ahí se me cae la cédula. No, tampoco. 98, 99. Inclusive en mi primer año con Gilberto Amaya y este grupo de compañeros, todos jóvenes merideños, nosotros conseguimos meter a Estudiantes en Copa Comebol, con Gilberto Amaya, Lala Contreras y todo este grupo de merideños. Yo creo que de los más grandes que teníamos era Luis Madrid y Chuy Vera, merideños también, pero el resto veníamos todos ahí. Nosotros metemos a Estudiantes en Copa Comebol. Y después las gracias al profe Gilberto Amaya se las dan trayéndole a Richard Páez. Y llega Richard Páez a ese primer año que no fue tan bueno de Richard y manteníamos la base. Al año siguiente ya empieza a venir todo este grupo de jugadores extranjeros, empieza a sufrir algunos cambios, pero ya se empieza a ver la mano de profe Richard. Y me quiero quedar con ese espacio de los jugadores merideños dentro de ese estudiante histórico. Ahí había muchos líderes, pero había una hermandad, había un apoyo, más allá de Richard con el liderazgo que siempre habla y lo escuchamos en redes sociales todo el tiempo, pero ¿cómo era esa convivencia entre ustedes directamente? O sea, allí ¿cómo se forjó? Porque era importantísimo, salían, representaban el gentilicio merideño, pero la unión del pueblo de Mérida, o sea, Estudiantes salía y salir de Sotorros Estudiantes a salir Mérida a luchar contra todo. ¿Cómo te digo? O sea, Richard fue recogiendo, él como técnico fue recogiendo como varias experiencias. Richard estuvo en Táchira y sintió lo que es estar en Táchira. Los tachirenses se adoraban entre ellos y a Richard le hacían la vida imposible por ser de Mérida. Chuy Vera estuvo en Táchira y la pasó muy mal. Rubén Morán pasó por Táchira y tampoco. Entonces fueron recogiendo como experiencia de diferentes vivencias. Y cuando llegan estudiantes, llegaron convencidos de que verdaderamente nosotros teníamos que hacernos muy fuertes. Aparte Richard, todo lo que vivió como prácticamente fundador de Estudiantes también, de esas épocas, con el Mono Rivas, con esos tantos merideños que
que salieron de ULE y Estudiante. Entonces él tenía ese sentimiento que cuando agarra ese estudiante y después trae un Echenauzi, trae un Vallenilla, trae un Vergara, trae Narnaíce, trajo a Brinani, entonces fue juntando como gente de diferentes culturas que a la final teníamos una misma bandera y teníamos que luchar todos por lo mismo, que era por el merideño, por el gentilicio merideño y por la afición de Mérida. Entonces ahí ninguno salió a decir no, es que porque yo soy argentino o porque yo soy de Táchira, no. Y aparte nuestro máximo ídolo en ese momento era Rubén Morán, era merideño. Entonces teníamos que ir a muerte, como decíamos nosotros, con el merideño. De la selección porque también es un entrenador después de la selección. Pero voy con el primer gol internacional, ¿lo recuerdas? Copa Merconorte, creo que estaba en ese grupo América de Cali, Chivas, Nacional de... Aquí en la Merconorte recuerdo uno a Chivas, uno a Cruz Azul de penal, creo que fue. No recuerdo si... Hablamos con Carlos Contreras que era difícil ese día enfrentar equipos del exterior, pero ese estudiante tenía una mística que lo veía de igual a igual, o sea, no había... Claro, lo que pasa es que cuando ya nosotros caemos en Merconorte, veníamos de haber jugado Comebol con Richard, la Copa Comebol, y veníamos de haber jugado Prelibertadores y Libertadores. Entonces, todo ese grupo prácticamente que juega la Merconorte, con algunos grandes que se mantenían en el equipo, pues traíamos ya la experiencia de haber estado en equipos de torneo internacional, que fue con Richard. Y de ese entonces te estoy hablando Manuel Rodríguez y unos cuantos más muchachos merideños que recién en Merconorte era que jugaban, ya acompañados de nosotros, que habíamos jugado ya la Libertadores y la Comebol. Antes que avancemos, Fabián, y disculpe que lo interrumpa, que tú hablabas del liderazgo y de todas esas cosas. Yo tuve la fortuna a lo largo, desde la infancia hasta que llegué a profesional, y que fui forjando como ese carácter, ese liderazgo, como tú lo llamas, a través de lo que iba viendo y lo que iba sintiendo, porque desde muy pequeño iba a un camerino de un equipo con mi papá que jugaba. Y vi cuando eran amigos, vi cuando se cayeron a puño, vi cuando discutían, vi cuando el entrenador... Y fui como que en mi cabeza, en mi estructura, fui viviendo todas esas cosas. Después cuando yo caigo por primera vez prácticamente a un camerino ya como jugador, me consigo con Ildemaro Fernández todavía, me consigo con René Torres, me consigo con Saúl Maldonado, me consigo con Guacharaca Baena, con Pin Romero, acompañado de los muchachos que ya traían 2, 3 temporadas, habla de Solarte, Mollega, Melo, Emilio Sánchez, Los Moranes, Mario Lenki. Y entonces ahí como que hubo una mezcla entre experiencia, mucha experiencia, los que ya tenían algo de 2, 3 temporadas encima, y los nuevos que también me fueron llenando mucho. Y después los que siempre yo veía, que veía en Estudiantes, Nula, me gustaba ver jugar un Memín Sánchez, me gustaba ver un Emilio Campos, me gustaba un Rodolfo Carvajal, que también fueron estrellas y jugadores que también fueron jugadores históricos de aquí de la ciudad, y de ahí fui aprendiendo mucho. Sí. Y es parte de la historia, como tú dices, parte de nuestra historia que muchos no conocen. Ya eso no puedo adelantar porque vamos por un orden, pero ya estuvieron por aquí por la Cámara de Campeones y me hablaron mucho de eso. Luego ganan, son campeones contra Monagas y lo superan a Monagas en puntos, digo, el torneo nacional. Y el partido, bueno, ¿cómo se vive ese partido para Leonel Vierno? O sea, primer campeonato ya para Leonel Vierno, porque venías de todo este tema. ¿Y cómo pasa eso? Para mí fue muy importante, primero, porque ya fui protagonista de toda la novela, no como en los procesos anteriores, jugaba, no jugaba, era cambio, después agarraba una continuidad, después volvía al banco. Entonces yo creo que ya a partir de ese año, cuando llega el Sachi Escobar, ojo, el previo a eso también pasó Ratomir, pasó Escarpecio, pasó Lala Contreras también como técnico interino, hasta que caemos a Sachi Escobar. Y con el Sachi fue como retomar nuevamente algo que había desarrollado, que había hecho Richard,
que por ahí intentó Ratomir, pero ya con otra visión, con otra metodología. El mismo Scarpezio, que tuvo muy poco tiempo para desarrollar cosas en el club, y llega el Sachi Escobar y retoma el equipo, dándonos el protagonismo a nosotros, y llega esa final que no era fácil, porque veníamos de perder 2 finales a estadio lleno en el Sotorrosa. Y bueno, hoy es el día. Inclusive Monaga empatando era campeón. Nosotros teníamos que ganar o ganar. Y empezamos perdiendo, de paso. Hay 2 situaciones de esa final que quiero que me las cuentes. Una que creo que Llegué saliendo de la final me tuve que operar la rodilla. Yo la semana, el partido previo a eso, tuve un choque fuerte, me reventé un menisco y parecía que iba a quedar fuera de la final. Hoy es impensable para los chicos, ¿no? Y no, hoy ya no hacen eso. Ya hoy, con decirle que ya hoy no se pueden ni mojar para entrenar porque les da gripecita, y las mamás que hoy los llevan y los arropan. No, nosotros un palo de agua. Pero es bueno señalarlo, y por eso me quería quedar con esta neta. Llegaste entre algodones a la final. ¿Cómo hace preparativo? Llegaste, entrar al estadio, van perdiendo 1-0. ¿Qué pasa por la cabeza en el entrenador? Porque se puede hacer un golazo, creo que ahí, para remontarte. Es eso, quiero que me cuentes eso. No, yo iba decidido a jugar la final, a jugarla y a ganarla, porque pensaba que era una oportunidad una vez más que no podía desaprovechar, y menos con mi gente, con la gente de Mérida, con los amigos, con todo lo que significa Sotorrosa, lo que significa Mérida. Y yo sabía que esa era la oportunidad, no podía dejarla desaprovechar. Y ojo, que por allá muy lejos yo pensaba en que si podía tener la oportunidad de convertir para poder quedar en la historia, como se dice, la iba a aprovechar. ¿Cómo ibas a acelerar? Y casualmente se me dio. No, es que hasta el día sábado, no tenía probabilidades de ganar, y junto con el doctor de Filippi, que yo no sabía si era el doctor mío o era el de la chivera, el mecánico, porque eso me hacía una vaina, me hacía otra, me amarraba, me aflojaba. Y bueno, hicimos todo lo que pudimos para llegar a la final, y pude sacar el partido tranquilo, y empezamos perdiendo. Se da la jugada antes de terminar el primer tiempo, y Rubén me dice, te la voy a rodar, métele. Yo, Rubén, pero métele, me decía Rubén, métele que te la voy a rodar. Y justo yo me ruedo y Rubén me la acomoda, y yo hago ese gol de empatar. Y empezando el segundo tiempo, aparece lo de Rubén, que para mí esos son momentos históricos del fútbol merideño. Como tú hablabas del primer gol acá en Mérida, nadie se acuerda de eso. Esa final con 2 goles de 2 merideños, que nadie se acuerda de eso. Nosotros le dimos un título a Estudiantes con 2 goles de 2 merideños. Así es. Y eso es lo que está haciendo campeones. Después, una vez por allá en Argentina, contra Argentina, se pierde 3-2, pero 2 goles, 2 merideños, Rubén Morán y Leonel. Entonces, hay tantos momentos que los merideños han vivido, han hecho sentir del fanático. Siempre me hablado que ese estudiante tienen que jugar los merideños. Fanático viejo, viejo, porque el chico ahora quizás ustedes hablan con el fanático de hoy en día, pero también nos hemos encargado muy poco desde adentro, desde la ULA, desde estudiantes, desde la asociación, de refrescar estas cosas. Por eso yo los felicito a ustedes que tengan este momento de sus tiempos, en su cabeza, en su sentir del fútbol merideño, para que la gente haga un paseo por el pasado, el fanático viejo y el nuevo, porque en eso estamos, porque estamos generando nostalgia en el fanático viejo, pero aprendizaje, conocimiento y sobre todo reconocimiento. Inclusive habrá el que se acuerde y diga, yo sí le sacaba la madre a este. Sí, hay por ahí, si lo ven en nuestras redes, ahorita hicimos la de Carlos, que fue yo sí le sacaba la madre a Hicimos la de Carlos, que fue una de las primeras que salió, y hay unas buenas y unas malas. Vamos, quedan campeón con Monagas, cómo se vive en la ciudad, pero Leo tiene que ir a operarse, ya nos lo dijiste, y a prepararse inmediatamente, porque esto continúa, o sea, no había mucho tiempo para más. El año que viene van, creo que contra Táchira en la absoluta, pierden 3-0, bueno, esa era, creo que era Nacional Táchira. Se pierde 3-0 en Colón, pero vienen acá y remontan un 3-3 con todo ese estadio, ya prácticamente celebrando el copa, y se nos va el penal. No, al revés. Allá perdíamos 3-0 y lo empatamos. ¿Remontan 3-0? Y claro, empatamos un 3-0 de visitante, y nosotros prácticamente el Sotorrosa era una fortaleza. Nosotros nos perdíamos. En ese torneo veníamos muy bien, nos perdíamos y hacíamos de cuenta que
que acá lo íbamos a ganar y para colocarle una estrella más a Estudiantes, y resulta que los penales no se nos da. Pero después, bueno, siguió el transitar de Estudiantes, llega la Prelibertadores, prácticamente con la misma base del equipo y otro grupo de jugadores más que llegaron. Llegamos a esa Prelibertadores, 2001, estamos hablando 2001, 2002, y ahí hubo como un renacer otra vez del equipo. Veníamos muy bien en el torneo, después de la Prelibertadores, después de haber conseguido el título, y apuntaba que nosotros éramos candidatos fuertes en ese 2002 para pelear el torneo, y llegó el famoso paro de la gasolina. Nosotros veníamos a 3 puntos de Caracas ese año, segundo, y ese fin de semana jugábamos acá en Mérida contra Caracas. Y recuerdo que el miércoles fuimos a entrenar y dice Sachi Escobar, parece que se acabó el campeonato. Pues, ¿cómo así, profe? Si el domingo jugamos con Caracas y dicen que parece que se va a acabar el campeonato. Hay un problema a nivel nacional, que fue el paro petrolero. Y así fue, el día jueves nos dieron por terminada la temporada y quedó como quedó. Quedó Caracas primero y nosotros segundo. Y hasta ahí llegó. Que son detalles que a veces en el palmarés no recordamos, pero estaban ahí también. No, estábamos a 3 puntos de Caracas y jugábamos aquí ese domingo contra Caracas para intentar agarrar la punta del torneo. Y ahí prácticamente termina un ciclo de Leonel Bielma en Estudiantes, porque ya después de ese 2002 es cuando yo decido ya salir de Estudiantes a probar fuera de Mérida, suerte, a ver cómo nos iba. Justo para allá íbamos. ¿Cómo hace un merideño? Yo creo que no para que Mérida dejar un alto, pero creo que también hay una necesidad del ser humano de decir: yo necesito una prueba más, necesito irme para crecer más. Es natural eso del ser humano. Hoy los chicos en Mérida parece que se quisieran quedar como estudiantes. En ese momento Leonel Bielma empezaba la salida de Mérida, que después fue muy exitoso, ¿no?, en el club internacional, pero no quiero que me marque esa salida de estudiante, porque a veces también uno está cómodo, está tranquilo, la afición, ya ganamos, ya. Cuando me voy con 15 años a Caracas y regreso, la verdad yo sentí como fui de menos a más y después logré consolidarme. Yo creía que nunca me iba a ir de estudiante, la verdad nunca. Y llega ese deseo de hacer cosas importantes, y yo me sentía que estaba en buen nivel, que podía hacer cosas importantes a la Unión Atlético Maracaibo, sí. Aparte, ahí ya había comenzado el proceso de selección de mayores, que comencé en el 2000, año 2000, que fue mi primera convocatoria, y ya de ahí ya estaba en el proceso de selección. Y Estudiantes mantenía esos altibajos, como que se estabilizaba, volvía a caer en los temas económicos, organizativos del club, el club no avanzaba, volvíamos, nos caíamos, y yo en ese año precisamente tomo la decisión de que tenía que ir a un club que peleara cosas importantes, y es cuando decido ir a Maracaibo. Es un Atlético Maracaibo, a pesar de que tenía un paso. Queda campeón en Pueblo Nuevo. Quedamos campeones en Pueblo Nuevo. Ahí estuviste solo un año. ¿Qué pasa, Fabián? También cuando yo tomo la decisión de irme de Estudiantes, era como que yo ya me sentía que ya me había consolidado en primera división, ya era un jugador de primera. Y en ese momento sí sentía la necesidad de ir a hacer diferencias económicas que a lo mejor Estudiantes no me estaba dando en ese momento. Que hoy sucede todo lo contrario. Hoy quieren ganar plata sin ganar nada, sin consolidarse en primera, y creen que el dinero es todo. Nosotros en ese entonces lo vimos al revés. Lo primero fue jugar, mostrarnos, consolidarnos, que en ese sentido Estudiantes sí nos dio todo, porque tú llegabas a cualquier parte y habían fanáticos Estudiantes y te conocían. Y mira, llegó Leonel Bielma de Estudiantes, merideño, que es alguien que nadie ha valorado, porque nosotros hoy por hoy, a mis 47 años, yo llego a cualquier lado y dicen: llegó el merideño, Leonel Bielma, como algunos otros. Y entonces eso es algo que no valora ni el gobernador, ni el de la asociación, ni el de los clubes, que nosotros seguimos siendo muy embajadores de Mérida en cualquier parte, en cualquier parte del mundo, porque hemos estado en Colombia, en otra parte, y dice merideño. Entonces nosotros, en ese entonces, en el 2002, cuando se presenta el paro de la gasolina, la inestabilidad de estudiante económica, deportiva, institucional,
que no es el Estudiante de hoy en día, que ya tiene sede, ya tiene cancha, tiene 3 buses, tiene todo. No, nosotros éramos una zozobra todas las temporadas y con todo y eso, con todo el amor que sentíamos por el equipo, salíamos adelante, decidimos dar el paso y gracias a Dios llegamos a Maracaibo coronando, porque llegamos a Maracaibo saliendo campeones, ganando el cupo a Copa Libertadores y consolidándonos aún más a nivel nacional como futbolista y en la selección también. Sin embargo, estás ahí un año y vas a Táchira. Voy a Táchira, sí. Y también eres el campeón en Táchira. En Táchira ya también. Estamos ya con un Lionel Bielma en el top de donde llegaba, liderazgo, experiencia, ya había pasado todo y ese aporte es muy importante para los equipos, sobre todo para eso, para ganar títulos. El 2004 para mí la verdad fue como el año de consagración en todos los sentidos, porque me terminó de consolidar, consolidar en el fútbol profesional y lo que vivimos en Táchira con la Copa Libertadores, llegando a cuartos de final, ganándole a River, ganándole a un punto de River en ese momento. Ganándole a River, ganándole a tantos equipos y llegar a cuartos de final como lo vivió la gente de San Cristóbal, combinado a que en ese 2004 el momento de la Vinotinto era algo a nivel nacional súper importante, entonces teníamos muy buenas actuaciones en la Vinotinto, teníamos buenas actuaciones con el Táchira. A mí me terminé de consolidar y en ese mismo año, a mitad de año, cuando voy al Deportivo Cali, caigo en Colombia. Una anécdota y me la cuente, presumo que la conoce y la recuerda. Gol a River en cancha de River. Sí, en el... ¿Me puede narrar el gol? Ese fue, ahí perdíamos 2-0 y teníamos que perdiendo clasificábamos, pero si no nos goleaban y como en 20 minutos ya perdíamos 2-0. Y recuerdo tanto que caía un palo de agua y el negro zanjado me decía, ¿y qué hacemos? No, pues apretemos, aquí nos queda otra, apretemos, 20 minutos 2-0 y ese River dele y bueno, lo fuimos llevando y faltando 10 minutos del segundo tiempo hay una jugada de pequeño Rondón con Vidoglio y yo cuando veo que la jugada va progresando me animo, yo digo voy a llegar hasta ahí, hasta fuera del área a ver qué pesca y justo la recibe Vidoglio afuera del área y me la retrocede, pero me la retrocede al perfil izquierdo y cuando yo veo la pelota así, fue puta, ¿ahora qué hago? No, saqué un zurdazo como pude y gracias que estaba lloviendo y la cancha mojada se mete. Y ahí como que agarramos un aire y bueno, vamos a darle y sí, en el minuto 90 lo empatamos en un tiro de esquina y nos da la clasificación invicto en ese año en la Copa Libertadores. Increíble para un equipo venezolano. Y bueno, llegamos a San Cristóbal, eso era una locura la gente para los octavos de final. Ganan 3-0, ¿no? El de octavo de final le ganamos a Nacional de Uruguay, que estaba Sichero, le ganamos 3-0 en Pueblo Nuevo. Y la locura de la gente de San Cristóbal y nosotros en Pueblo Nuevo le ganamos a Perú, le ganamos a Paraguay, ganamos unos partidos importantes. Me gusta, lo queremos traer acá porque con la producción de campeones lo vimos cambiar y quiero ver si Leo pasó en el momento por su cabeza esto. Ganan 3-0 acá, van allá con la Nacional, otra vez Paraguay, por Uruguay, van allá, 2-0, pasó por algún momento lo que había pasado en Cerro Porteño, Leo. Sí, claro, ya tenía la experiencia de acá de Mérida de haber ganado 3-0 y allá perdemos 4-0 con un penal. Yo dije, aquí en cualquier momento nos pueden voltear. Estaban 2-0. ¿Y qué pasaba? ¿Hubo alguna charla, hubo algunas palabras? Ellos tenían que bailar los penaltis y ganarnos 3-0 y para dejarnos fuera 4-0. Y cada vez que nosotros hiciéramos un gol, ellos tenían que hacernos muchos más goles. Y sucedió lo mismo, justo un tiro de esquina para ellos, ya terminando el partido, pescamos un rebote y arranca el pequeño Rondón y yo vi que no había más nadie, yo creo que nunca había corrido tanto en mi vida y me fui y preciso, cuando vamos entrando al área, el pequeño también me da la pelota y yo, ¿y ahora qué hago? Bueno, la rodea, cerrar los ojos y le metí y hacemos el 2-1, perdiendo, pero ese gol a nosotros en el minuto 90 daba que ellos tenían que hacernos 3 goles. Y estábamos consiguiendo la clasificación
Ese también, ese entre los poquitos goles que yo pude hacer en mi carrera, ese gol también entra como de los importantes porque también en ese momento nos daba la clasificación a cuarto de final con Táchira. Y entonces, bueno, desde a poquito fui sumando goles en su momento importantes. Cierran ya esa Libertadores con Táchira, ¿cierto? Y te vas, como hace rato, te vas a Colombia. Empiezas por Cali, luego Once Caldas, Santa Fe. ¿Qué siente un merideño que en ese momento, bueno, era tan difícil salir, pero tú decías, ya habíamos hecho un trabajo en la selección, ya habíamos hecho un trabajo nacional, ya habíamos hecho un trabajo nacional, pero internacional con Libertadores? Y llega, ¿cómo te reciben esos clubes? ¿Cómo reciben a un extranjero? ¿Cómo reciben a un merideño? Que me lo acaba de decir. Bueno, yo creo que no pudo haber sitio más ameno, gratificante para haber llegado la primera vez que salía a un equipo extranjero como el Cali. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de 3, 4 años trayendo jugadores del Deportivo Cali. Y casualmente cuando llego al Deportivo Cali, todo el mundo, Bielma, y venga para acá, y venga para acá. O sea, yo llego al equipo y más de la mitad del equipo había jugado conmigo acá en Estudiantes. Entonces llegué como a casa. Y después me recibe un técnico que más allá de técnico, una gran persona que me dio la mano, me ayudó. Hoy por hoy es gran amigo mío, como el profesor Bernardo Redín. El profesor Bernardo Redín me recibió, me hizo sentir de una vez mundialista, ¿no? Como uno más de ellos, sí, un profe mundialista, como jugador, catalogado uno de los mejores volantes 10 de Colombia, junto a Valderrama, inclusive hay quienes dicen que era mucho mejor que Valderrama. Después estuvo en proceso de selección como asistente técnico de Colombia, tiene un mundial encima también como director técnico, campeón de Copa Libertadores Nacional de Medellín. O sea, hablar del profe Bernardo Redín, pues tiene un amplio currículo y fue de las personas que me recibió a mí allá, ¿no? Luego vas a un Once Caldas que estaba, creo que va a ser campeón de Libertadores. Sí, antes de ir a Once Caldas yo regreso del Cali y regreso a Caracas. Me voy al Caracas. Después de tanto tiempo haber estado ahí, me recibe Chita San Vicente, profe Noel Chita San Vicente. Vamos a la Copa Libertadores. Me fue muy bien, la verdad a mí esa Copa Libertadores con Caracas me fue muy bien. Estuvimos peleando torneos, estuvimos peleando todo. Y llega la oportunidad a mitad de año de ir a Once Caldas. Y Once Caldas era ir a Corea, jugar la Intercontinental, venir a jugar la Recopa Sudamericana. Eso fue un contrato todo loco, pero yo lo agarré, porque había que ir para Corea, para el Vigía uno va todos los días, pero para Corea difícil. En ese momento... Y jugar la Intercontinental contra Boca Juniors, que era el campeón de la Sudamericana, y Once Caldas acababa de quedar campeón de la Libertadores. Yo dije, esto no se juega todos los días. Y entonces voy a Corea, juego la Recopa y en el torneo local era 4 o 5 partidos nada más. Y cuando se cumple el plazo, la directiva de Once Caldas me reúne. No queremos que te vayas, queremos que te quedes. La gente está contenta, el técnico quiere que te quedes. Y en ese tránsito yo había venido un par de veces a la selección y la verdad estaba jugando muy bien. Y ellos me plantean eso. Entonces un día salgo de entrenar y me mandan a llamar a la oficina. Que tienes que ir a la oficina que quedaba en el estadio, como ver este estadio y ahí abajo quedaba la oficina, no se Caldas. Y me meto a la oficina y escucho una voz que me parecía conocida, acento maracucho. Y escucho la voz y me dice, tienes que esperarte ahí. Y yo me siento y están hablando. Y al rato me dice, entra. Y cuando yo entro era Giancarlo Di Martino, el alcalde de Maracaibo, que había ido a Manizales a buscarme. Agarró su avionetica y se fue a Manizales a buscarme. Ya tengo todo arreglado, recoge la ropa para que nos vamos. Y yo le digo, Giancarlo, pero ¿cómo así? Y entonces entro, hablo con el presidente de Once Caldas y me dice, sí, llegó el alcalde, el dueño de la Unión Atlético Maracaibo, que te necesitan allá. Y los negocios son los negocios, me dijo el presidente
de Once En Caldas. aquel momento la ficha y todo eso. Ya habían cuadrado entre ellos cuánto iba a ser la vaina, cuánto iban a cuadrar. No, Bielma, dale porque mañana en la mañana salimos, toca esta mañana en Maracaibo. Y yo digo, bueno, me toca, entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo hacemos, presidente? No, yo no quiero ir a Maracaibo. No me haga eso, me decía el del Once Caldas. Claro, ya se había metido con el alcalde. Habían cuadrado. Y bueno, me tocó arrancar y me tocó venirme a Maracaibo otra vez. Y resulta que cuando llego a Maracaibo, y yo estoy creyendo que es Unión Atlético Maracaibo, me llevan al entrenamiento. Y cuando yo voy llegando al entrenamiento, veo a Saúl Maldonado de técnico, veo a Gerson Chacón, veo a Carlos García, a Evelio Hernández. Digo, pero ya va, pero esto no está en el Unión Maracaibo, esto está en Ital Maracaibo, que era el otro de Maracaibo que estaba. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Pero es que tú no vienes para la Unión, vienes para Ital Maracaibo. Llevaban 5 fechas y llevaban un punto. Ojo, con ese equipo que te estoy hablando, Gerson Chacón, Evelio Hernández, Choco Giraldo, Cheo Faciano. Yo, ay, mira esto. Y cuando me presentan y vaina, yo dije, bueno, llegué, me incorporé al equipo y llegué el jueves, el domingo jugué de una vez y ganamos, sacamos el equipo y quedamos tercero con ese equipo. Y de ahí empiezo un nuevo ciclo con Caracas, de Ital Maracaibo regreso a Caracas, que fueron 3-4 años con Chita San Vicente que no perdíamos con nadie. Ahí creo que ganas también el torneo completo con Chita. Ahí barrimos como 3-4 años, que empezó esa rivalidad dura entre Unión Atlético Maracaibo y Caracas. Ganamos una Copa Venezuela, ganamos apertura, clausura, después ganamos una apertura, ganamos una clausura, ganamos una estrella, jugamos una final con Maracaibo. Ahí tuve 3 años y medio, casi 4. Y es cuando llega lo de Santa Fe. O sea que antes de volver a salir a Colombia llegó ese tránsito. Hay creo que un partido ahí de Caracas que nos recuerda mucho también las redes, de ese tipo de cosas contra Santos de Brasil, que creo que hacen gol. Santos en el Olimpio. También, bueno, perdíamos 2-1 y yo hago el 2-2. Cosas de esas que te habla. Ese momento de estar perdiendo, ir a buscarle. Los goleadores somos así. Te habla el espíritu y dale para adentro. Sí, porque era una decisión, tú me lo has dicho en las 3 anécdotas, una decisión de ese momento clave de la mitad de la cancha que tienes que estar, bueno, me repliego, me aguanto, a ver qué pasa. No voy a ir. Ojo, pero cuando eres volante por eso, o eres de pronto un central que estaba en una pelota parada y se queda ahí, pero con Santos yo era lateral derecho. Y era un tiro de esquina a favor, tiramos el tiro de esquina y yo tendría que estar en ese momento agarrando marca atrás. eso. Y yo, me voy, estamos perdiendo, se acababa el partido. Y un rebote, ganamos un rebote, Champeta Velázquez con Castellín, no sé qué, un rebote, Carpintero, no sé. Y justo me ruedan la pelota hacia el lado derecho afuera y yo como venía le metía. Y eso sí, yo le daba con los ojos cerrados y eso el zurdo Roja alzaba la cabeza y decía no, yo cerraba los ojos y le daba. Y justo esa pelota cae y yo inclusive la agarro mal, la pelota hacía así y se metió. Hemos hablado prácticamente de 21 años de carrera que yo tuve como jugador. Justo aquí en Mérida a mí me convocan por primera vez a la selección mayor. Anteriormente, cuando estaba joven, los tiros libres que hacían en el Sotorrosa era casi la mitad de la cancha. Después la distancia se fue como acortando y la fuerza. O sea, en el Estadio River, en el mismo barco, en el mismo año, un gol con la izquierda y un gol con la derecha. Yo cuando agarro la pelota y la pongo, yo dije, aquí tiene que ser. Y cuando yo pensaba que todo se iba a acabar, voy y quedo campeón en segunda división. Los técnicos en Venezuela, lo único que lo consolida son los logros. Si usted llega a un equipo y no sale campeón, de una vez no sirve. A veces hablan de Leo Bielma como si tiene 20 años dirigiendo, ¿no? Del 2021 que dejé de jugar hasta hoy han pasado apenas 4 o 5 años. Por ahí creo que si me quedó algo pendiente fue haberle dado por ahí un par de títulos más a Estudiantes. Que al jugador joven, quieran o no quieran, tienen que empaparse de la historia del fútbol merideño, de la historia de Estudiantes, de la historia de ULA,